Cuando Satanás aparezca imitando la segunda venida de Cristo, ¿cuál es el objeto de su venida si todas las personas están selladas para vida o para muerte? Ok, quiero hacer varios puntos para contestar esta pregunta. Hay una discusión en la Iglesia Adventista de si la falsificación de la segunda venida por Satanás ocurre antes de cerrarse la puerta de la gracia o después de cerrarse la puerta de la gracia. Personalmente yo creo que la falsificación de la segunda venida por Satanás ocurre después del cierre de la puerta de la gracia. Y ahí es que surge la pregunta: si ya la puerta de la gracia se cerró, entonces ¿para qué Satanás va a falsificar la segunda venida? La respuesta es muy sencilla. Satanás no sabe quién ha sido sellado. Cuando la puerta de la gracia se cierra, Satanás no sabe quién ha sido sellado. Pero él ve a un grupito que rehúsa guardar el domingo y que insiste en guardar el sábado. La falsificación de la segunda venida no es para engañar a los impíos, porque ya los impíos están engañados cuando se cierra la puerta de la gracia. Ya Satanás los tiene en su lado. El propósito de la falsificación de la segunda venida es tratar de Satanás echarse al bolsillo los que no se han doblegado, que son los fieles. Por eso dice en Mateo el capítulo 24 que engañará, si fuere posible, a los escogidos. El blanco de Satanás son los escogidos, no son el mundo en general. El mundo en general ya está engañado cuando se cierra la puerta de la gracia, pero hay un grupito de Satanás y dice: yo tengo que ganar a este grupo. Ahora fíjense, la hermana White tiene una cita que nos dice cuándo Satanás va a falsificar la segunda venida. La hermana White tiene esta cita, se encuentra en Eventos de los Últimos Días, donde ella dice que los justos durante el tiempo de angustia, después del cierre de la gracia, van a clamar a Dios día y noche para que Dios los libre de sus enemigos. Lo dice explícitamente. Se cierra la puerta de la gracia, viene el tiempo de angustia, los fieles están clamando a Dios día y noche para que los libre de sus enemigos. Y en esa cita la hermana White dice que en ese momento, cuando están agonizando los fieles, Satanás va a aparecerse como Cristo y va a decirle a los que están clamando: yo he venido para contestar sus oraciones, haciéndose pasar por Cristo. Ahora hay otro punto. La gente dice: pastor, ¿de qué sirve que Satanás falsifique la segunda venida si él ya sabe que no va a poder engañar a los escogidos? Él ya sabe que no los va a poder engañar. Entonces, ¿para qué va a falsificar la segunda venida con el fin de engañarlos? Bueno, les voy a explicar de esta manera. Yo les pregunto: ¿creen ustedes que Satanás sabe que no va a poder conquistar a la Nueva Jerusalén después de los 1000 años? ¿Creen que Satanás lo sabe, que no va a poder conquistar la ciudad? ¿Sí o no? Pues tiene que saberlo, porque Apocalipsis 20 dice que no conquista la ciudad. Fuego desciende del cielo y lo consume. Entonces, ¿por qué Satanás va a congregar a todos los impíos alrededor de la ciudad, organizarlos para atacar la ciudad, si él ya sabe que Apocalipsis 20 dice que no va a poder con la ciudad? La razón es muy sencilla. El diablo es el diablo. Él dice: yo sé que Apocalipsis 20 dice que no voy a poder conquistar la ciudad, pero mire todos estos millones de seguidores que tengo aquí, tal vez esta sola vez puedo contrariar la palabra de Dios. Así que claramente yo escribí un documento de como unas 120 páginas precisamente sobre este punto: si la falsificación de la segunda venida es antes o después del cierre de la gracia. Es después, porque el propósito de Satanás no es engañar al mundo, porque ya engañó al mundo cuando la puerta se cerró. El propósito es
echarse al bolsillo, ganar al pequeño remanente que está resistiendo su supremacía. Muy bien. Esta es una pregunta interesante. Dice, ¿qué le aconseja a los jóvenes? Dice otra parte, dice, me siento lejos de Dios y siento que Él está molesto y que he ido demasiado lejos. ¿Cómo sé si no he contristado el Espíritu Santo? ¿La gracia ya terminó? Bueno, el hecho de que esta persona está preocupada de si se cerró la puerta de la gracia, significa que el Espíritu Santo todavía está obrando en su corazón. Amén. Porque si no, no estaría preocupada. Pero el hecho de que la persona está preocupada significa que todavía tiene sensibilidades que el Espíritu Santo está obrando con esa persona. Nunca hemos ido demasiado lejos de la obra del Espíritu Santo, al menos que ya no sintamos reprensión por el pecado. El pecado que no tiene perdón, hermanos y hermanas, no es cierto pecado específico, sino es la conclusión de un proceso. De un proceso de decirle, no Señor, no Señor, no Señor. Llega un momento en que la conciencia está cauterizada y ya el Espíritu Santo habla y la persona ya no oye porque ha rechazado la voz del Espíritu Santo demasiadas veces. Tiene la conciencia cauterizada. Le doy un ejemplo. Ustedes ponen el celular con el alarma para despertarlos, digamos, a las 5 de la mañana. ¿Qué sucede si el primer día ustedes oyen el alarma y lo apagan? Y luego el siguiente día oyen el alarma y lo apagan. Y luego oyen el alarma y lo apagan. Finalmente llega el momento en que el alarma suena y ya la persona no oye el alarma. Así es la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla, nos habla, nos habla. Cuando llegamos al punto donde ya, aunque nos hable, ya no vamos a aceptar lo que dice, en ese momento la conciencia está cauterizada y ya el Espíritu Santo no puede hacer nada por esa persona. Y pastor, la pregunta tenía otra parte. Decía, ¿qué consejo usted le da a los jóvenes cristianos? ¿Qué consejo usted le da respecto a cómo vivir la vida? ¿Cómo orientarse? ¿Algún tipo de orientación que usted entienda que los jóvenes deben de tener? Bueno, los jóvenes muchas veces me preguntan, pastor, ¿cómo puedo vencer el pecado y las tentaciones que le llegan a los jóvenes? Y yo siempre contesto la pregunta de ellos con otra pregunta. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Dice, bueno, pastor, ¿qué quiere decir con eso? Yo le digo, ¿estás viendo en el internet inmoralidad? ¿Estás viendo deshonestidad? ¿Estás viendo programas llenos de espiritismo? Si tú haces eso, tú estás contaminando tu alma. Pero si tú te enfocas en las cosas de Dios, en estudiar la Biblia, ir a la iglesia, hablar a otros sobre lo que Cristo ha hecho por ti, es decir, consagrado al mensaje del Señor, entonces tu fe será fuerte. Por ejemplo, yo le digo a los jóvenes, mira, hoy en día es muy común que los jóvenes vayan al cine, por ejemplo. Aún los jóvenes adventistas, no sé si aquí en Dominicana, pero en los Estados Unidos, en departamentos de jóvenes con el pastor llevan a muchachos al cine. Y yo siempre le pregunto a los jóvenes, le digo, mira, tú podrías invitar a Jesús a sentarse al lado tuyo para ver esa película llena de violencia, de inmoralidad, de mentiras, de infidelidad matrimonial. ¿Podrías invitar a Jesús a sentarse al lado tuyo? ¿Tú crees que Jesús se deleitaría en ver esa película? No he encontrado el primer joven que dice, sí, Jesús se deleitaría en eso, porque eso sería una respuesta terrible. Y luego algunos jóvenes dicen, pastor,
yo no le veo nada malo. Y entonces yo le digo, yo voy a orar para que el Señor te arregle los ojos. Porque si no le ves nada malo, tienes un problema con los ojos espirituales. En realidad, hermanos y hermanas, nuestra derrota o nuestra victoria sobre el pecado depende de lo que metemos en nuestra mente. Eso es. Por eso el apóstol Pablo dice, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a su misma semejanza. Lo que metemos al cerebro es lo que sale en nuestra conducta. Pero lamentablemente hoy en día la gente quiere escuchar la música que le gusta, quiere ver las cosas que le gustan y tratan de justificarlo, que es lo peor. Tratan de justificar lo que no tienen justificativo. La próxima pregunta dice, ¿qué dice los escritos de Elena White acerca de las obras teatrales en la iglesia? O sea, sobre este tema, ¿es bueno o malo? Bueno, yo creo que la hermana White es muy explícita. Hay varias citas de la hermana White donde dice que no debe haber exhibiciones teatrales en la iglesia. Eso dice el Espíritu de Profecía. Muchas veces, escuchen hermanos y hermanas, muchas veces la música toma el lugar del sermón y el drama toma el lugar del sermón. Hay una razón por la cual en la iglesia adventista el púlpito está en el centro de la plataforma, y es porque la predicación de la palabra es central. Amén. No es un escenario sin púlpito, que eso significa sería el drama. No es el altar como en la iglesia católica, porque el centro de la iglesia católica es la Eucaristía, sino el púlpito. Porque en la iglesia adventista la predicación en el púlpito es central. Esa es la razón por la cual el púlpito está en el centro. Pero lamentablemente hoy en día la música toma el lugar. Por ejemplo, me invitaron a predicar en una iglesia americana de habla inglesa en cierta ocasión allá en la asociación donde yo vivo, y llegué a las 11 de la mañana. Tenía que viajar como 2 horas para llegar, y tuvieron un servicio de alabanza que duró 1 hora, hasta las 12, de 11 a 12. Y cuando eran las 12, el pastor me dijo, bueno, ahora tiene 15 minutos para el sermón. Ahí las cosas no están como deben ser. Porque lo central en la iglesia adventista es la predicación de la santa palabra de Dios. Eso debe ser el centro del culto. Hay otra pregunta que dice, por favor, ¿me podría explicar los versículos de Lucas capítulo 17, versos 34 al 37? La Biblia para... Bueno, vamos a leer el pasaje. Sí, por favor, sería... Por favor, traigan la espada. Ok, lee el pasaje. Lucas 19. 17. del 34 Del 34, Lucas 17, 34 al 37. Ok, dice aquí, os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde esté el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Bueno, tengo que contestar esta pregunta brevemente. Yo escribí un librito de 32 páginas sobre este pasaje, que hay un pasaje paralelo a ese en Mateo también. ¿Podemos leerlo? Mateo 24, sí. Mateo 24, Mateo 24,
y sería el versículo 40 y 41, creo. Ok, 24, 41. Mateo 24, 40 Dice, y 41. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, uno será tomado y la otra será dejada. Velad pues, esa parte también la leo. Sí, es suficiente porque lo tomado y lo dejado es el punto clave. Okay. Bueno, en realidad la teoría que hay del rapto se basa en parte en estos versículos. Y la forma como lo interpretan dicen, el tomado es el que se va al cielo y el dejado es el que se queda en la tierra en el rapto. Esa es la forma como lo interpretan los que no son miembros de la iglesia adventista. El tomado es tomado al cielo y el dejado es el que se queda aquí en la tierra, el dejado. Pero analizando esas palabras, tomado y dejado, uno se da cuenta que en realidad el dejado es el que queda vivo y el tomado es el que es destruido. Por ejemplo, el pasaje en Mateo, el capítulo 24, dice, vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces, ¿quiénes son los tomados o los llevados? Pues los que el diluvio se llevó. ¿Quiénes fueron los que quedaron? No quedaron, pueden leer en Génesis 7:23, dice que solo quedó Noé y su familia. Algunas versiones dicen solo fue dejado Noé y su familia. La palabra dejado es una palabra remanente. Es lo que queda después de un desastre, es lo que queda después de una tribulación o de una dificultad. O sea, cuando dice que uno será tomado, quiere decir que uno será destruido, mientras que otro será dejado. Dejado significa que quedará con vida, como Noé y su familia. Podría entrar para definir palabras, etcétera, pero son muchas preguntas. Así no, pastor, ¿será esa persona que tiene esa inquietud a profundidad, será mandarle algún material en PDF sobre el tema que usted ha escrito en cuestión, algún material donde esa persona con esa inquietud pueda seguir ahondando lo que hemos desarrollado? Porque estas preguntas son muy buenas, porque vienen de alguien que quiere aprender y conocer la verdad. Y es importante que nazca esa inquietud y que entonces profundice. Así que se acerca a nosotros y buscamos la forma, en el nombre de Jesús, de darle más material para que pueda seguir llegando al conocimiento de la verdad. Sí, bueno, el libro que escribí se titula Tomado o Dejado, con un signo de interrogación. Lamentablemente solo está en inglés, así que tiene que estudiar inglés. El idioma del cielo. No les gustó eso, ¿verdad? Ahora, permítame decirles, explicarles por qué el idioma del cielo es inglés. Es porque los gringos no son capaces de aprender ningún otro idioma. Así sí, ¿verdad? Esta pregunta dice como, ¿por qué no comen carne los sábados? Más o menos la pregunta, eso es lo que dice. No sé si tal vez la persona se confundió que durante la cuaresma los católicos no comen carne el viernes. Pero la iglesia adventista, que yo sepa, no hay ninguna prohibición que prohíba comer carne los sábados. Aunque es mejor no comer carne, ¿no? Es mejor seguir la dieta original que Dios estableció. Y aquí en Dominicana tienen una abundancia de lo que Dios dio al comienzo. Abundancia de frutas y vegetales aquí en Dominicana. Y granos, etcétera. Así que no hay ninguna prohibición que diga que no se puede comer carne los sábados, aunque el Espíritu de Profecía dice que es mejor no comer carne. Así es, así es.
¿A qué se refiere Daniel en el capítulo 12, versículos tremendos, versículos 11 y 12? Voy a leerlo. Sí. Daniel capítulo 12, versículos 11 y 12. Dice: desde el tiempo en que sea quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Bueno, lo que puedo decir primero es que algunos están proyectando estos periodos al futuro y están diciendo que los periodos no son simbólicos sino literales. Por ejemplo, nosotros creemos que 1260 días en realidad son años. Creemos eso, ¿verdad que sí? Pero los que están usando estos periodos de tiempo de Daniel 12 están diciendo que estos periodos ya no se deben interpretar simbólicamente, sino que se debe interpretar literalmente. Es decir, son 1200 días literales, son 1335 días literales, son 1290 días literales. El problema con ese argumento es que la hermana White, al igual que la Biblia, dicen que no habrá más fechas, no hay más periodos proféticos después de 1844. Es decir, que no podemos tomar estas profecías y aplicarlas al futuro cuando la hermana White dice que no hay más profecías que tengan que ver con tiempo. Así que, ¿cómo interpretamos estas profecías? Tienen que haberse cumplido en el pasado. Y creo yo que la interpretación tradicional de la Iglesia Adventista es correcta. Los 1260 días, todos sabemos que es el periodo de dominio papal, 538 a 1798. Eso lo dice Apocalipsis el capítulo 12. Los 1290 días, años, cubren del año 508 al año 1798. 508 porque en esa fecha fue por primera vez el papado recibió el apoyo de un poder civil a través de Clodoveo, rey de los francos. Y los 1335 días cubren desde el año 538 hasta 1844, 508, perdón, hasta 1844. Esa es la interpretación tradicional de estas profecías y creo que la interpretación es correcta. Ahora, lamentablemente, hermanos y hermanas, muchos de los materiales muy valiosos sobre estos puntos se encuentran solo en inglés, y ahora hablo en serio. La Asociación de Michigan, en el norte de los Estados Unidos, hace varios años publicaron un libro que se llama Principios Proféticos, en inglés Prophetic Principles. Nosotros le pedimos a la asociación, porque el libro se agotó, no había más ejemplares que ellos tenían, le pedimos permiso para republicar este libro, Principios Proféticos, y ellos nos mandaron los originales para nosotros reproducir el libro. Tomó varios años, un par de años, para poder hacerlo, pero en el último mes nos llegaron los ejemplares de ese libro, Principios Proféticos. Tiene tal vez unas cerca de 300 páginas, y allí hay varios capítulos que hablan de estos tres periodos de tiempo, con todos los detalles históricos, y comprueban esos capítulos que la posición tradicional de 508, 538, 1798 y 1844 son correctos. Es decir, estas profecías se cumplieron en el pasado, no debemos proyectarlos al futuro. Tenemos otra pregunta aquí, pregunta bíblica. Por favor, explique Primera de Timoteo 2, 14 y 15.
El verso 15 dice, la mujer se salvará engendrando hijos. Vamos a leerlo. Dice, pues Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Bueno, que explique ese rollo ahí. bueno, no es un rollo. En realidad no es un rollo. Bueno, en una sociedad como la que estamos hoy, una sociedad que en realidad quiere enseñar que hay equidad absoluta entre el hombre y la mujer. No igualdad, sino equidad. Es decir, la mujer puede desempeñar las mismas funciones del hombre y el hombre las mismas funciones de la mujer. Esa es la idea de la cultura hoy en día. Dicen, porque si tú enseñas que el hombre es la cabeza y la mujer debe sujetarse a la autoridad de la cabeza, entonces tú eres un machista. Eso dice el mundo, pero no es lo que dice Dios. Dios dice, esposas, sujetaos a vuestros maridos. Eso no es un mensaje popular hoy en día. Ahora escuchen, no dice maridos, no dice mujeres, sujetaos al abuso de vuestros maridos. Ahora escuchamos a las mujeres. La esposa debe sujetarse al marido siempre y cuando el marido esté en el Señor. Y el Señor no le ha dado ningún permiso al hombre que maltrate verbalmente o físicamente a la mujer. ¿Ok? Habiendo dicho eso, Dios estableció que el hombre debe ser la cabeza del hogar y debe mantener a sus hijos en orden, su familia organizada. Y qué lindo es cuando hay un esposo que es consagrado al Señor y lo hace bien. Así que el apóstol Pablo está diciendo que antes del pecado ya ese arreglo existía. Es decir, el hecho de la mujer sujetarse al marido no comenzó después del pecado, sino que era el plan de Dios antes del pecado y también después. Porque Pablo dice que la mujer debe sujetarse al hombre porque el hombre fue creado primero y luego la mujer. Y luego da una razón después del pecado, dice, y la mujer pecó primero y no el hombre. 1 Corintios, el capítulo 11 y el versículo 3 dice claramente que la cabeza de Cristo es el Padre, Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Eso dice la Biblia. Pero la gente trata de conseguir vuelta y decir, bueno, esa es la cultura machista de esa época, era una época patriarcal, eso no se aplica hoy en día. Tratan de torcer las escrituras. Ahora, cuando dice que la mujer va a tener hijos, pues esa es la función de una madre. Tener hijos, cuidar de sus hijos, amar a sus hijos. Y dice, se salvará si es una persona que está santificada por el Espíritu de Dios. Pero no está diciendo, bueno, a la pobre mujer le toca tener hijos. Eso no es lo que está diciendo. Es una vocación hermosa para una mujer tener hijos y criar a los hijos en el Señor y amar a sus hijos. Así que no es negativo, sino que es positivo ese texto. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Ve que no era un rollo? ¿Cómo? No era un rollo. No, es fácil de responder. Dice, esta pregunta dice, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Y qué significa? Porque dice que pondrá su nombre en nuestras frentes. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Y qué significa cuando dice que se pondrá el nombre de Dios en nuestras frentes? Bueno, esa es una pregunta difícil de contestar porque Dios tiene muchos nombres que son manifestaciones de su carácter. Por ejemplo, a Dios se le llama Elión,
se le llama El Shaddai, se le llama Yahvé, Jireh. Es decir, Dios tiene muchos nombres y cada nombre denota un aspecto de su carácter. Pero el nombre más común es el nombre Jehová. Y yo sé que esa no es la pronunciación, le han agregado vocales a las consonantes, pero voy a decir Jehová porque eso así aparece en las Biblias. Ese es el nombre más predilecto de Dios, es Jehová, porque en las zarzas ardientes Dios se definió como Jehová, el yo soy. Ahora, cuando la Biblia dice que tendrán su nombre en las frentes, está hablando de su carácter, porque el nombre denota el carácter de la persona. Y la frente está el lóbulo frontal, donde se toman las decisiones, a donde la persona razona y entiende la voluntad de Dios, porque la persona refleja el carácter, los diferentes aspectos del carácter de Dios. Es el hecho de que están sellados en sus frentes. No significa que Dios va a colocar un tatuaje con el nombre de Él ahí en la frente, como enseñan muchos evangélicos. Dicen, bueno, la marca de la bestia es que es un tatuaje que le van a colocar en la frente. No, significa que van a tener el carácter de la bestia, mientras que los fieles van a tener el carácter de Dios. Por ejemplo, mis padres me pusieron el nombre Esteban Pablo. Tengo el nombre del mártir y del martirizador después de su conversión. Porque se llamaba Saulo, no me pusieron Saulo sino Pablo, ¿ok? ¿Por qué mis padres me pusieron ese nombre? Durante todo el tiempo que yo estaba creciendo en el hogar, ellos me explicaron que por qué me pusieron esos nombres. Porque ellos querían que yo tuviera el carácter de Pablo y el carácter de Esteban, que tuviera la fe suficiente para morir por el mensaje, Amén. como Esteban, y que tuviera la valentía de proclamar el evangelio como el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Quería con esos nombres que yo manifestara el carácter de esas personas. Así que eso es lo que denota el nombre. Bueno, entonces a los hijos no se les puede poner Judas. Ese es un nombre peligroso. Sí, bueno, hay ciertos nombres que nunca he visto que le han puesto. Nerón. ¿No? Bueno, así es. O Herodías. Bueno, son nombres peligrosos. Así es. Hay otra pregunta que nos dice que leamos Mateo 24:38 y nos dice: se puede ver en este versículo descontrol sexual como una de las señales del tiempo del fin. Y dice, pues como los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Bueno, es un buen versículo. En realidad, en el contexto está hablando de que llevaban adelante su vida rutinaria. Lucas agrega, estaban comprando y vendiendo, estaban plantando y cosechando, etcétera. Es decir, estaban llevando adelante su vida rutinaria. Pero la hermana White agrega en Patriarcas y Profetas que un hombre le arrebataba a la mujer a otro hombre y lo mataba. También había serios problemas morales. Y fíjense que para añadir a ese pensamiento, cuando Génesis 19 habla de Sodoma y de Gomorra, ¿recuerda lo que pasó la última noche? La última noche de Sodoma y Gomorra, los varones de la ciudad querían tener relaciones homosexuales con los ángeles. Y si leen el libro de Judas, habla de la terrible inmoralidad de las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y Jesús comparó la condición del mundo antes del diluvio con Sodoma y Gomorra. Porque digo, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, en Lucas el capítulo 17, y luego dice, como fue con Sodoma y Gomorra, así será también en relación con la venida del Hijo del Hombre. Así que en su contexto habla de una rutina, pero la hermana White agrega que había mucha inmoralidad también en la época.
Esta pregunta es un consejo que se pide. Dice, me gustaría que me diera un consejo. Estoy en una batalla con mi noviazgo. Soy un joven bautizado que entró a la iglesia con su novia del mundo y yo la amo. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Lo único que puedo decir es guíate por lo que dice la Biblia y no por tus emociones. El problema es que la gente toma decisiones a base de sus emociones. Ay, me pone a latir el corazón mucho más rápido. Ay, es tan bonita. Ay, me dice palabras muy dulces. Nada de eso cuenta. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y la hermana White define qué es un incrédulo. La hermana White dice que un incrédulo es alguien que no es de nuestra fe. Es decir, si tú te casas con una persona de otra iglesia, eso es unirse en yugo desigual con los incrédulos. Pastor, pero él menciona ahí que ellos ya eran novios y entonces eran ambos del mundo y él dio el paso a aceptar al Señor. En ese caso, ¿qué él debe de hacer en ese particular? Debe asegurarse de que ella esté en la misma página con él. Ok. O dejarla. Ok. Palabra dura es esta. ¿Quién podrá soportarla? Pero para su bien, mucho mejor, a la larga. Porque muchas veces las decisiones se toman para el corto plazo, pero el matrimonio es de por vida. Así que hay que colocar a un lado las emociones y hay que obedecer lo que dice la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Necesita un intérprete de la letra. Estoy procesando. Dice, Pastor Steven, ¿se considera una unión de pareja de 43 años aún sin estar casado por ley y iglesia? No sé si la pregunta está diciendo que han vivido juntos 43 años y nunca han tenido una ceremonia matrimonial. Me imagino que si deben casarse. Claro que deben casarse. A menos que sean de una tribu donde hay otros códigos, pero en estas naciones el casamiento es el símbolo de... Es que ante la vista de Dios debe haber un matrimonio, que es un pacto. El matrimonio es un pacto que solamente, la hermana White dice que solamente, y Jesús también, solamente si una persona comete adulterio puede haber divorcio y recasamiento. Es la única razón por la cual una persona puede divorciarse y casarse de nuevo, es si el cónyuge le fue infiel, se acostó con otra persona. Y los discípulos, claro, los discípulos dicen, pero si ese es el caso, mejor no casarse. Y yo digo, no, si ese es el caso, cásate bien. Amén. Así es. Esta pregunta dice, ¿los 1335 días proféticos que se mencionan en la Biblia ya se cumplieron o se van a cumplir para el tiempo? Ya contestamos eso. Sí, ya hablamos de eso. Dice la otra, ¿es cierto que el juicio se le está pasando a los vivos? ¿Qué está pasando a los vivos? Gracias. En el año 1911, la hermana White escribió en El Conflicto de los Siglos, ustedes pueden conseguirlo, no recuerdo la página, que en 1911 ella dijo, el juicio de los vivos está próximo a comenzar, pero luego dice, nadie sabe cuándo. Inclusive ella tiene varias citas donde dice que no habrá ninguna fecha para ningún evento profético en el futuro después de 1844. El juicio de los vivos está estrechamente conectado con el fuerte clamor.
El fuerte clamor lo que va a causar es un alboroto en cuanto al sábado y el domingo entre los que están vivos. Y el fuerte clamor es el último llamado de Dios para que la gente escoja estar en un lado o en el otro lado. En ese tiempo es que Dios va a juzgar a los vivos, porque en ese tiempo es que la gente que está viva, justo antes de cerrarse la puerta de la gracia, está tomando las decisiones de qué lado van a estar. Así que cuando veamos el fuerte clamor, que hay miles y miles saliendo de Babilonia e ingresando al pueblo de Dios, que tenemos una iglesia consagrada que está sacudiendo al mundo sobre el tema del sábado y el domingo, sabremos que el juicio de los vivos ha comenzado o está por comenzar, pero no podemos saber la fecha exacta. Dice esta, hay muchos hermanos dirigentes de la iglesia adventista que tenemos la verdad presente. ¿Qué hacemos? Esa es más o menos la pregunta. Vamos a interpretarla. Bueno, la iglesia adventista es la iglesia que tiene la verdad presente. Pero ¿qué es la verdad presente? ¿Qué es la verdad presente? Esa es la palabra, la expresión clave. La hermana White define la verdad presente como las verdades que se encuentran encerradas en el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Quieren saber qué es verdad presente? Miren a dónde está Cristo y qué está haciendo ahora, y eso es verdad presente. Yo pregunto, el hecho de que Cristo murió en la cruz, o el hecho de que Jesús vivió una vida perfecta, ¿es una gran verdad? Claro que sí. El hecho de que Cristo murió en la cruz, ¿es una gran verdad? El hecho de que Cristo resucitó, ¿es una gran verdad? El hecho de que el Señor Jesucristo se fue al cielo a interceder, ¿es una gran verdad? ¿Pero todas esas verdades son verdad presente? No. Verdad presente tiene que ver con dónde está Jesús ahora y qué está haciendo ahora y qué mensaje sale de ese lugar. Es decir, la verdad presente es el mensaje del santuario, el mensaje de la ley, porque la ley está en el arca del pacto, en el lugar santísimo. Tiene que ver con el sábado, porque el sábado está en el centro de la ley. Tiene que ver con la reforma pro salud, porque el pote de maná, la hermana White dice que enseña a participar de una dieta saludable. Y también ahí está el estado de los muertos, porque escuchen bien, el estado de los muertos está en el lugar santísimo. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? ¿Qué creen la mayoría de las iglesias en cuanto a cuando una persona muere? Cuando la persona muere, si aceptó a Cristo en vida, ¿a dónde va? Al cielo. El alma se va para el cielo. Y si la persona no aceptó a Cristo y era mala gente, se va a quemar al infierno. Entonces, ¿cuándo es el juicio según la mayoría de las iglesias? Cuando una persona se muere. ¿Es así o no es así? Si la persona se va al cielo o al infierno cuando muere, entonces esa persona fue juzgada cuando murió. Pero la iglesia adventista enseña que el juicio comenzó en 1844 con Adán, con el primero que murió, con el primero que vivió, no el primero que murió, el primero que vivió. Ahora le pregunto, si el juicio comenzó con Adán en 1844, ¿se fue al cielo o al infierno cuando se murió? Sabemos que va a ir al cielo, porque los dos Adanes se van a encontrar. ¿Pero entienden lo que estoy diciendo? Si Adán fue el primero, su vida fue juzgada primero en 1844, entonces no fue al cielo cuando se murió, porque Dios no lo va a llevar al cielo sin que primero haya pasado su nombre por el juicio. Así que todas las doctrinas distintivas de la iglesia adventista están centradas en el lugar santísimo, y son las verdades que rechaza el mundo cristiano. ¿El mundo cristiano acepta que la ley se debe guardar? No, ella fue clavada en la cruz.
¿Aceptan el sábado que se encuentra en la ley? No, es el domingo. ¿Qué dicen en cuanto al estado de los muertos? Oh, el alma vive después sale del cuerpo y se va por allá. ¿Qué dice la reforma sobre la reforma por salud? Dicen, oh, la oración santifica el chancho. No conoce esa palabra. La oración santifica el puerco. El mundo cristiano rechaza todas las verdades del lugar santísimo. Esa es verdad presente. La próxima pregunta dice, ¿por qué se guarda el sábado? Según la Biblia, ¿hay evidencia de que está vigente? ¿Podría explicármelo, por favor? ¿Dónde comienzo? Bueno, Tal vez en Génesis comenzamos. resumen. Antes del pecado, Dios hizo el trabajo los primeros 6 días. El séptimo día reposó y lo bendijo y lo santificó. Yo pregunto entonces, ¿el sábado es parte del plan original de Dios antes del pecado? ¿Para qué necesitamos otro versículo? Pero tenemos también el 4º mandamiento de la ley de Dios. El 4º mandamiento dice: 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. ¿Está claro el mandamiento? ¿Sí? Y luego dice: en el sábado no hagas obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y luego va a la creación por la razón, dice, porque en 6 días Dios hizo el cielo, la tierra, el mar, todas las cosas que en ellos hay, reposó el séptimo. Es decir, que el sábado se origina en la creación, antes del pecado, parte del plan original de Dios. ¿Y Jesús qué día guardó? Dice que entró a la sinagoga como era su costumbre el día sábado. ¿Qué día fueron los apóstoles a la sinagoga en el libro de Hechos? El sábado. Es decir, que a través de toda la Biblia el sábado es el día de reposo. Inclusive Isaías 66, 22 dice que de sábado en sábado en la tierra nueva vamos a ir a adorar delante del Señor. Ok, pero hay otra pregunta que va en armonía con eso que está respondido. Que dice que yo quiero que usted me explique Colosenses 2:14, donde aquí dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y las quitó de en medio clavándola en la cruz. ¿Cómo usted me explica eso? Y luego dice: nadie juzga comida y bebida, día de reposo, fiesta, etcétera. Va vinculado. Hay que leer el versículo 15 y el versículo 16. Lo podemos leer si por el quiere. contexto, léelo. Dice aquí entonces, repito nuevamente, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y las quitó de en medio clavándola en la cruz. Y despojó a los principados de las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os critique en asunto de comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna, nuevo, sábado. Todo eso es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Cómo usted me explica eso? Bueno, lo que menciona allí, fiestas, lunas nuevas, comidas y bebidas, todo eso se relaciona con el servicio del santuario del Antiguo Testamento. Las comidas eran las harinas que se ofrecían con los sacrificios, las bebidas era que se echaba vino encima de los sacrificios. Pero pastor, las lunas nuevas menciona sábados, cosas. Sí. Por eso, ya vamos a llegar a eso. Pero todo lo que menciona allí tiene que ver con la ley ceremonial del santuario del Antiguo Testamento. Había 7 sábados ceremoniales, anuales, que no eran el sábado semanal, cada séptimo día. Eran sábados porque ese día la gente no trabajaba, la gente reposaba ese día. Pero eran sábados anuales, que caducaron cuando el Señor Jesucristo los cumplió. Así que uno no puede tomar ese versículo para contradecir
Génesis 2, a donde el sábado se origina, en el Edén antes del pecado. Ese es torcer las escrituras. Ok. Muy, pero yo animo, también lo digo, que esta pregunta que se hizo se hace porque la persona tiene inquietud y la persona quiere aprender. En realidad es un texto que genera en la mente de alguien que no tenga un cimiento, una confusión, porque dice sábados. Pero qué bueno que usted explicó que esa expresión plural de sábados indica que eran otros días que no son el sábado del mandamiento. Así que yo animo a esa persona que, tomando esta base, esta pequeña explicación que se le dio, se nos acerque y podemos compartir más materiales para que su mente pueda seguir esclareciéndose con la verdad presente. Esta pregunta dice: ¿y por qué debemos creer? Es una pregunta de un adventista. ¿Por qué debemos creer en los escritos de Elena White? Y yo añadiría, si tenemos la Biblia. ¿Cuál es la necesidad de creer en eso? Porque no estamos obedeciendo la Biblia. Porque la gente trata de justificar las cosas que la hermana White condena. ¿Sabe por qué la gente rechaza a los profetas? Porque no les gusta lo que los profetas dicen. Esa es la razón. Si los profetas hablaran cosas bonitas, no hay ningún problema. Tranquilo, tranquila, haz lo que quieras. De todas maneras te vas a salvar. Todo el mundo amaría a los profetas. Así es. Jesús dijo: ay de vosotros cuando la gente hable bien de vosotros, porque así hicieron con los falsos profetas. La gente no quiere a la hermana White porque la hermana White pone el dedo en la llaga, por así decirlo. La hermana White dice cosas que no nos gusta oír. Por ejemplo, para hablar de un problema actual en la iglesia, la música. La hermana White habla de un campestre que hubo en el año 1900 en Indiana. Un campestre a donde se usó música que ella dice que no era apropiada para la adoración. En ese tiempo no había jazz, no había reggaetón, no había salsa, no había merengue. Ninguno de estos matices musicales que se han introducido a la iglesia existían en esa época. Y ella, sin embargo, condenó la música que se estaba usando en ese campestre. Y si ustedes leen Mensajes Selectos, tomo 2, página 25 a la página 35, van a encontrar que la hermana White dice que nuestros cultos no necesitan ninguna de esa clase de música. Dice: la verdad presente puede impactar los corazones de la gente. Es el mensaje el que debe transmitirse en el culto, no es la música que es inapropiada. Pero ¿qué dice la gente? Eso era para la época de la hermana White. ¿Sí? Es muy fácil decir, bueno, eso era. La hermana White dice que el anciano debe ser marido de una mujer, pero eso era allá en la época puritana. Entonces todo lo que la gente no quiere obedecer, dicen, eso era cultural para esa época. Por ejemplo, la hermana White habla en contra de ir a producciones teatrales. Se hizo esa pregunta, que no debemos ir, hoy diríamos, al cine. En ese tiempo eran actores que actuaban en el escenario, en persona. Y ahí dice, no vayan a eso, eso no los va a edificar. Y la gente dice, pero ahí no usa la palabra cine. Entonces la gente lo que hace es tratar de justificar su conducta, relegando lo que la hermana White dice al pasado. Eso era para su época, no para la época nuestra. La hermana White no es otra Biblia. La hermana White complementa la Biblia. Note que no dije suplementa la Biblia, dije complementa la Biblia, amplía la Biblia, clarifica la Biblia, también reprende a los que se extravían de la Biblia
Pero lo que la hermana White dice está en armonía con la Biblia. Amén. Gloria a Si Dios. sencillamente buscamos con cuidado lo que ella está diciendo. Por ejemplo, déjenme darles un par de ejemplos. La hermana White dice que la serpiente que tentó a Eva, en realidad Satanás usó a la serpiente como un medium para comunicarse con Eva, y que Dios le había dicho a Eva que un ángel poderoso había caído del cielo, iba a venir al huerto a tentarla. Y entonces un día un individuo me dice: ¿a dónde dice la Biblia que Dios le había dicho que un ángel había caído del cielo e iba a venir a tentarla? La hermana White dice eso, pero eso no lo dice la Biblia. Y yo le dije: bueno, si usaras un poco la materia gris que Dios te dio, podrías encontrarlo en la Biblia. Me dice: ¿cómo es eso? Le dije: mira, ¿por qué Satanás no se apareció como ángel de luz? Satanás puede transformarse en ángel de luz. Según de Corintios 11 dice, se transforma en ángel de luz. ¿Por qué no se apareció a Eva como ángel de luz, sino que usó un disfraz para que no lo pudiera ver? Porque él sabía que Eva estaba esperando un ángel. Si no, no se hubiera disfrazado. ¿Están conmigo o no están conmigo? La hermana White también dice que la serpiente volaba, tenía alas. Y la misma persona me dice: la Biblia no dice eso. Nuevamente le dije: si usaras un poquito de la materia gris que Dios te puso en el cerebro, lo encontrarías en la Biblia. Me dice: ¿cómo es eso? Le dije: cuando la serpiente tentó a Eva, ¿qué castigo le dio Dios a la serpiente? Que se iba a arrastrar. Te vas a arrastrar y vas a comer polvo. Si ya estaba haciendo eso, no era ningún castigo. ¿Están entendiendo? Lo que ella dice es perfectamente razonable y no es contrario a la Biblia. Dejemos de tratar de justificar lo que estamos haciendo, relegando lo que dice la hermana White al pasado, o decir eso no se aplica hoy, o la cultura dice algo diferente hoy, y atengámonos a lo que dice la Biblia. Podemos estar seguros si hacemos eso. Gloria a Dios. Esta pregunta dice, usted dice en un tema, en uno de los muchos temas, que si no hubiera gente, Satanás no tuviera ningún poder. Y la segunda pregunta ahí mismo dice, y el tema ¿y cuándo debemos abandonar las ciudades? Ese tema, se hace esa pregunta. Bueno, debemos abandonar las ciudades lo más pronto que podamos. Pero la última oportunidad es cuando se está agitando la ley dominical en los Estados Unidos. La hermana hoy dice que esa es la última oportunidad para salir de las ciudades grandes a las más pequeñas y luego entonces al campo. Pero será mucho más difícil en ese tiempo irse al campo por el asunto del conflicto sobre el sábado y el domingo. Así que desde el año 1800, fines de 1800, la hermana Guaya estaba diciendo que era tiempo de salir de las ciudades. Es mucho mejor, mucho más saludable. Aire más fresco, agua más fresca, tierra fértil para cultivar, un ambiente más propenso para desarrollar un carácter cristiano. ¿Cuál era la otra? Era el asunto de... Quedan dos. La otra era que usted mencionaba en uno de sus temas, que, o sea, como que usted comente sobre lo que usted dijo de que si no hubiese gente, Satanás no tuviese poder. ¿Cómo es eso? Bueno, yo le pregunto, ¿dónde radica el poder de Satanás? Tentador se le llama. ¿Satanás está visible hoy? ¿Cómo obra Satanás hoy? Usando gente. Pero ¿qué tal si pierde toda su gente? ¿Cuánto poder tiene para engañar si no tiene gente? No tiene. ¿Por qué durante el milenio Satanás está atado? Porque todos los que él usaba para cumplir su propósito están muertos. Ahora, en este tiempo Satanás no obra en persona, obra a través de instrumentos humanos.
Yo pregunto, ¿quién quería matar a Jesús cuando nació? El romano. ¿Cuántos dicen que Satanás quería matar a Jesús cuando nació? Levante la mano. ¿Cuántos dicen que Herodes quería matar a Jesús? ¿Y por qué están levantando la mano la misma gente? Satanás obra a través de un gobernante civil. Pero después del milenio, cuando resuciten los impíos, lo van a ver. Por primera vez en la historia, lo van a ver. Tengo un tema que no sé si lo voy a predicar esta semana sobre cómo Satanás obra detrás del telón hoy. Y en el milenio pierde todo su poder. Y después del milenio, cuando resucitan todos los impíos, ahora lo ven. Y entonces Él dirige personalmente y visiblemente a los impíos. Así que la respuesta a esa pregunta es que mientras Satanás tiene su gente, tiene poder. Cuando no tiene gente, no tiene poder. Así es. Ya quedan solamente 2 preguntitas. Dice, la narrativa del cambio climático y el calentamiento global, ¿de dónde tiene su origen? ¿Es esta narrativa parte del vino de Babilonia? No cabe duda que sí. Si puedes buscar ahí Mateo 24, y quiero que leas el versículo, empezando con el versículo 6. Versículo 6. Antes que leas, yo personalmente estoy convencido de que este asunto del cambio climático tiene un propósito muy especial, y la pandemia del COVID, Satanás tenía un propósito muy especial. El propósito de Satanás con el COVID, porque Satanás fue el que causó eso. Usó instrumentos humanos, pero Satanás es el que causa epidemias y pandemias. Satanás causó eso para ver cuánto la gente se deja controlar por miedo. Cuánto la gente se deja gobernar por el gobierno por miedo. Esa es la razón. Era un experimento para ver si él puede usar el temor al final de la historia para que persigan a los fieles de Dios. Ahora sí vamos a leer Mateo 24, donde la Biblia corrobora lo que yo acabo de decir. 24, versículo 6 hasta el versículo 8. Dice la palabra de Dios: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Guerras y rumores de guerras. Claro, hoy no estamos viendo eso, ¿no? Sí. Peligro de una guerra mundial. Hablando de eso. Guerras y rumores de guerra. Nación contra nación y reino contra reino. Terremotos, epidemias, pandemias, podría traducirse. Hambres. Y Marcos 13 agrega alborotos. Y luego dice, estos son los principios de dolores. Bueno, ¿cuáles entonces son los grandes dolores? Lee el versículo 9. Debería haberte dicho que no cerraras el santo libro. Bueno, pero ya llegamos, estamos cerca. ¿Por qué Satanás? ¿Quién causa las guerras? El diablo. ¿Quién causa nación contra nación? El diablo. ¿Quién causa terremotos? Satanás. ¿Quién causa epidemias? ¿Quién causa alborotos en la sociedad? ¿Quién causa hambres? Satanás. ¿Pero tiene un propósito? Cambio climático. ¿Hay cambio climático? Claro que hay cambio climático. No es un invento. Hay cambio climático.
Donde yo vivo, en Fresno, hemos tenido 14 días a donde la temperatura ha estado de 45 grados para arriba. Nunca tan temprano en el verano se ha visto algo así. Hay cambio climático. Pero el problema es que están atribuyéndolo a la causa equivocada. La causa no son los aires acondicionados, no son la estufa de gas, no es el uso del petróleo, es la maldad de los seres humanos que está causando que Dios retire su Espíritu Santo. La hermana White dice que la ciencia trata de explicar todo esto. Yo pregunto, ¿cuál fue el cambio climático más grande de la historia? El diluvio. El diluvio. Es porque estaban usando demasiado petróleo. ¿Por qué? Porque la maldad del hombre era mucha en la tierra y todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa fue la razón del cambio climático. ¿Saben cuál fue el segundo cambio climático más grande que menciona la Biblia? 3 años y medio que no llovió en los días de Elías. Tremendo cambio. ¿Por qué razón? Porque había demasiados aire acondicionado. La gente estaba usando demasiadas estufas de gas. No, por la maldad del pueblo. Ahora, lee el versículo 9. Dice 9. Entonces. Para allí. ¿Cuál es la palabra que comienza? Entonces. ¿Alguna conexión con los versículos anteriores? ¿Alguna conexión cuando dice entonces? Esto y entonces esto. ¿Qué dice? Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Echarle la culpa al pueblo de Dios por lo que está pasando. Y lo de la pandemia, eso fue un experimento para determinar cuánto la gente se deja controlar por miedo. ¿Qué va a pasar cuando la hermana White dice que estos desastres van a ser más frecuentes y más terribles a medida que pasa el tiempo? Hasta que va a llegar un tiempo en que el mundo está en tan malas condiciones que la gente va a decir, ¿por qué está pasando esto? Y van a decir, porque nos hemos extraviado de Dios. Hay que dar una ley dominical para que la gente se consagre de nuevo a Dios. Y la gente, por miedo, por lo que está pasando, dice, hagamos lo que dice el poder civil. Pero va a haber un grupo que dice, nosotros no. Nosotros nos guiamos es por la Biblia. Amén. No es el domingo, es el sábado, el día de reposo. Y entonces se va a cumplir el versículo 9. Entonces tendréis tribulación, os perseguirán y os matarán. Este es el tiempo de angustia previo. Es decir, que todos estos desastres, Satanás tiene un propósito. Y es que cuando las cosas sean tan terribles, la gente por miedo esté dispuesta de cumplir una ley dominical para echarle la culpa a los que no se acaten a la ley que establece el gobierno. ¿Están entendiendo esto? Claramente el cambio climático tiene una función muy importante profética. Con esta última pregunta dice, aunque no sea vegetariano, dice un hermano adventista, ¿me salvaré? Esa es una pregunta. ¿Si se salvará qué? Dice, aunque no sea vegetariano, ¿me salvaré? Mira, la Biblia no dice que te vas a salvar porque no comes carne. Ni dice que te vas a perder porque comes carne. Pero Dios quiere que nosotros obedezcamos lo que Él dice en la Biblia y el Espíritu de Profecía. Si no obedecemos lo que el Espíritu de Profecía dice de la carne, vamos a transigir también en otras cosas. Porque el que es infiel en lo poco, en lo mucho será infiel. Y el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel.
Debemos seguir el ejemplo de Daniel. Daniel era vegano y le costaba tomar agua. ¿Ve? Ese es el ideal que Dios quiere que nosotros tengamos como pueblo. No un plan B. La gente dice, bueno, pero Dios dijo que podemos comer carnes limpias. Pues ya no son limpias. Le inyectan hormonas. Le inyectan preservativos. El reino animal está enfermo. Y la hermana White dice que esas enfermedades se transmiten a los seres humanos. ¿Acaso nuestro cuerpo no es templo del Espíritu Santo? ¿Acaso no es tiempo, mis hermanos y hermanas, de obedecer lo que Dios dice en cuanto a la dieta? Yo creo que sí, sin condenar a nadie, pero hablándoles de acuerdo a lo que dice el Espíritu Profecía, que es mejor la dieta original. Y fíjese, el hombre ha cambiado todo lo que Dios estableció al comienzo. Dios colocó a Adán y Eva en un huerto, no en una ciudad. Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer. Dios creó solo 2 géneros. Dios estableció el sábado como el día de reposo. Dios estableció una dieta vegana. Los seres humanos han trastornado todo el plan original de Dios. Ya no es el campo, sino la ciudad. Ya no es 2 géneros, sino 100. Ya no es matrimonio entre un hombre y una mujer, sino que puede ser hombre con hombre y mujer con mujer. Ya no es el sábado, sino el domingo. Ya no es una dieta vegana, sino cualquier cosa que entre por la boca. Satanás ha estropeado todo el plan creativo de Dios. Y Dios quiere que nosotros volvamos al plan original. El plan A, no un plan B. No justifiquemos lo que no tiene justificativo. Sencillamente obedezcamos lo que Dios dice en su palabra. Dios no nos está quitando algo bueno cuando nos dice que no comamos bistec. Cuando Dios nos dice que no comamos el pollito, no nos está quitando nada bueno. Está diciendo, esto no es lo mejor. No quiero que estés enfermo, enferma. Quiero que estés saludable. Y vas a tener una mente más clara también. Así que no sé si perdí varios amigos aquí. Pero ese es mi consejo, conforme a lo que dice la Biblia y el Espíritu Profecía.